Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Yo soy Maribel Paniagua y estoy muy contenta de que estés aquí. Hoy te quiero compartir la primicia de un cambio en las directrices del diseño universal para el aprendizaje. Un cambio que es multicultural, un cambio que cambia el paradigma con el que se habían planteado las pautas al paradigma de la diversidad. Entonces, bueno, te quiero platicar en esta sesión cuáles son los cambios que ha pasado con las directrices, cuáles son los elementos que vas a encontrar en nuestro nuevo planteamiento y pues algunas reflexiones al respecto, ¿verdad? Primero te quiero decir que las directrices, este es el tercer cambio, por eso se llaman 3.0, porque es la tercera versión. Las primeras se hicieron en 2018, las siguientes en 2020 y estas de 2024 que están calientitas, que acaban de salir en julio del 2024. Si tú lo ves después, pues no estarán tan calientitas. Bueno, en esta actualización estamos se pensó en cómo resolver las barreras que se encontraron en las experiencias de aplicación. Ustedes saben que el diseño universal es una teoría y una práctica basada en la evidencia. Entonces, todo lo que se incorpora en estas nuevas prácticas es el resultado de la investigación de los investigadores de casa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los temas más importantes que se encuentran en estas pautas? Voy a acomodar un poquito la pantalla para que nos veamos mejor. Ajá. ¿Cuáles son los nuevos temas que se encuentran en estas pautas 3.0? Bueno, este es un cambio de enfoque y de marco teórico. Un complemento de enfoque y de marco teórico para incluir las pedagogías activas que se basan en prácticas culturales y lingüísticas de los estudiantes. Ustedes saben que hoy en el mundo tenemos una realidad en donde las prácticas lingüísticas y las prácticas culturales son cada vez más diversas y la escuela recibe esa diversidad y la ha ignorado. Hoy hay un cambio a nivel de toda Latinoamérica en el sentido de poner el ojo en esa realidad sociocultural y dar una respuesta contextual a esa realidad sociocultural, y el DUA pues no se ha quedado atrás, lo cual es una alegría porque entonces sigue siendo un modelo mucho más pertinente para las metodologías propuestas tanto en México como en Latinoamérica. Otro asunto importante es el énfasis en la identidad como parte de la variabilidad. Todos sabemos que el concepto de variabilidad es un concepto clave del diseño universal, pero hoy a este concepto clave, a estas ideas de variabilidad en el grupo que tienen que ver con las experiencias, con las formas de vida, con afirmación de que en los grupos no hay nadie que sea igual. Bueno, pues hoy a esa variabilidad se agrega el asunto de la identidad y lo vamos a ver reflejado en los distintos aspectos de estas directrices del DUA. Otro asunto muy importante que se refleja en los cambios tiene que ver con que tenemos que reconocer los sesgos individuales, los nuestros, los docentes, esos sesgos que tenemos para ciertos alumnos o para rechazar a otros, los institucionales y los sistémicos como barreras para el aprendizaje sin límites. Y entonces este cambio de la educación, de las directrices a las directrices 3.0, pues son una invitación a hacer conciencia de esos sesgos. En el video anterior que presenté sobre el plano de lo didáctico, hablaba yo cómo reflexionemos sobre las barreras y cómo estamos excluyendo a algunos estudiantes al darles privilegios. De esto se tratan estos ajustes. Y bueno,
Es una invitación a pasar de un lenguaje centrado en el educador a un lenguaje centrado en el alumno. Estas directrices utilizan intencionalmente verbos que pueden usarse indistintamente para el alumno o para el profesor. Vamos a detenernos un poquito, que están acá hasta arriba de nuestras directrices, que aparecen con el color verde, morado y azul. Esto que tiene que ver con las redes neuronales, como ya lo hemos visto en otros videos. Bueno, pues están las del compromiso, que tiene que ver con las redes de implicación, con las redes a través de las que nos implicamos. Tenemos 4 asuntos que recuperaron estas pautas. Una es centrar, afirmar y sostener y dar soporte a las identidades de los estudiantes. Dar un papel destacado a la pertenencia a los grupos sociales a los que cada estudiante pertenece en la enseñanza y el aprendizaje. Y esto es muy lindo, promover la alegría y el juego como parte de todo el trabajo, tanto para estudiantes como para educadores, y cultivar la empatía y reparar el daño en prácticas restaurativas. Es muy interesante, ya lo estás viendo aquí en las pautas que tienes al frente, cómo esta parte de lo emocional, de la capacidad emocional, se ha incorporado en esta pauta. Es algo muy, muy interesante. En términos de la representación, pues tenemos esta segunda pauta, principio y conjunto de pautas, que están en la segunda parte del cuadro. Tenemos un asunto importante, que es representar auténticamente una diversidad de identidades, perspectivas y narrativas, que este es un asunto muy interesante, porque cada identidad construye narrativas distintas, y estas narrativas dan sentido o no a lo que se aprende en la escuela. Y luego considerar las percepciones de las personas, culturas e idiomas, y las formas distintas de conocer y de crear significado, que tienen que ver con el entramado cultural al que pertenece cada estudiante. Entonces, en este segundo principio, que abarca este conjunto de pautas, pues tenemos estos aspectos tan importantes. En el último principio, que es el de diversas formas de expresión, de acción y de expresión, se nos invita a honrar y valorar la variedad de formas de comunicación. Y esto es una muy buena noticia, porque en las aulas encontramos diversas maneras de hablar cada lenguaje, de abordarlo, de entenderlo, pero necesidades de otros lenguajes, como la lengua de señas mexicana, como el braille, como los sistemas alternativos de comunicación, que son lenguajes legítimos en toda la palabra, ¿no? Otro asunto importante es centrar y valorar las formas de expresión que han sido históricamente silenciadas, ignoradas, abordando los prejuicios. Esto es muy animador. Por ejemplo, yo vivo en México, y en nuestro país hoy se ha adoptado un plan y programa con un enfoque sociocultural que justamente tiene este discurso, el discurso de dar la voz a aquello que se ha silenciado por el prejuicio y por la discriminación. Y el tercero, el último asunto, es desafiar las prácticas excluyentes para construir espacios y sistemas más accesibles e inclusivos. Entonces, pues realmente vemos un enorme poder en estos elementos que están aquí, y ahorita vamos a dar un momentito para ver las pautas de manera vertical y horizontal. Bueno, si tú te fijas en el cuadro, primero vamos a ver lo que ha desaparecido. Desapareció esto del aprendiz experto, porque está dentro de las pautas y porque hoy no se ha considerado necesario dentro de este enfoque. Luego, entonces, tenemos en el primer nivel, como ya lo sabemos, hay varios videos que tienen que ver con eso en este canal,
pues tenemos los principios orientadores del diseño universal. Aquí te los estoy poniendo. Y estos principios orientadores, ¿qué son? Pues no son más que guías para la acción de cada maestro y de cada maestra, como un principio, que eso es un principio. Y entonces estos principios orientadores vienen de la neurociencia y de la ciencia cognitiva y tienen que ver con qué tenemos que atender los maestros en términos de las redes neuronales. Entonces, la primera tiene que ver con diseñar múltiples medios de compromiso y tiene que ver con estas redes cerebrales que están por aquí y que tienen que ver con cómo nos vinculamos en el sentido del aprendizaje. Luego está el otro principio, que es diseñar múltiples medios de representación. Esto tiene que ver con las redes neuronales que tienen que ver con cómo desciframos y cómo nos acercamos a través de diversos medios según nuestras características personales y nuestra variabilidad al aprendizaje. Y el último, que aparece en azul, tiene que ver con diseñar múltiples medios de acción y de expresión. Y aquí pues está todo el cerebro frontal, que ya veremos que juega un papel importante, porque hoy hay toda una línea que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Entonces, esa es la primera línea a nivel horizontal. A nivel vertical, cada uno de estos principios tiene 3 pautas y vamos a ver las pautas a nivel horizontal. Se sigue conservando que estas pautas del primer nivel son las pautas de acceso, pero hoy veremos los cambios. Los cambios importantes, dice, acogiendo con agrado intereses e identidades. Y esto es muy lindo porque de eso se trata, de que tú y yo, maestro y alumnos, acojamos esas identidades distintas de las que somos parte. Hay cambios también en los puntos de verificación. Se ha agregado la alegría y los juegos, fomentar la alegría y los juegos y abordar los sesgos, las amenazas y los distractores, que como ya mencionamos es un asunto fundamental hoy. En la percepción se ha agregado representar una diversidad de perspectivas e identidades de manera auténtica. Ese punto de verificación y apoyar oportunidades para personalizar la visualización de la información. En la pauta de diversas formas de acción y de expresión, hoy hablamos de la interacción y aquí pues tiene que ver con el acceso, las tecnologías y herramientas. En realidad, aquí hay un replanteamiento a pensar la interacción en todo momento y como un asunto importante de expresar lo aprendido. En el siguiente nivel está el apoyo, y esto es muy importante porque el apoyo hace la diferencia en el logro educativo, sobre todo de los más vulnerables y de los alumnos que enfrentan barreras. Y entonces, en mantener el esfuerzo y la persistencia, que es una pauta que ya existía y que es muy importante, hoy se ha agregado fomentar la pertenencia a la comunidad y ofrecer retroalimentación orientada a la acción. Y están pues las otras 3, que es aclarar el significado y el propósito de los objetivos, optimizar el desafío y el apoyo y fomentar la colaboración e interdependencia. En lenguaje y símbolos, pues esto es un asunto muy importante porque tiene que ver con todos los medios de acceso a los símbolos de nuestra cultura. Y un asunto importante que se ha agregado es cultivar la comprensión y el respeto entre idiomas y dialectos, cualquiera que estos sean, abordar los sesgos en el uso del lenguaje y los símbolos e ilustrar a través de múltiples medios. Y en la última, que tiene que ver con acción y expresión, pues están dentro de este marco
abordar los sesgos relacionados con los modos de expresión y de comunicación. Entonces, en este último tenemos los mayores cambios. Ustedes se acordarán que era el nivel de la consolidación o de la comprensión, y hoy tenemos que al nivel se le ha denominado nivel de la función ejecutiva. ¿Por qué? Pues porque es la función ejecutiva la que permite estos elementos que están en este nivel, pero además, como está en la base, sostiene todos los elementos. Entonces, una invitación importante aquí en este canal, hay algunos videos sobre las funciones ejecutivas, invitarlos a conocer las funciones ejecutivas, que son funciones del cerebro que tienen que ver con cómo organizamos la vida y cómo respondemos a la vida. Y están vinculadas la atención, la memoria, la percepción, el control inhibitorio, entre otras. Te invito a ir a ese video. Bueno, entonces este nivel de la función ejecutiva que está en la base, que ojalá que así lo consideremos, ha puesto una pauta nueva, que es las opciones para el diseños para la capacidad emocional. Y esto es muy hermoso porque pues incluye elementos como reconocer las expectativas, creencias y motivaciones, desarrollar la conciencia de uno mismo y de los demás, promover la reflexión individual y colectiva y cultivar la empatía y las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas tienen que ver con cómo enseñamos y cómo nos enseñamos como adultos y enseñamos a nuestra comunidad que si hacemos algo que daña a otros, en lugar de recibir un castigo, busquemos restaurar el daño. Entonces, si alguien ha roto el cuaderno de su compañero con su tarea del día, en un enfoque restaurativo, no estaría castigado ahí en una esquina o fuera del salón, sino se dialogaría con el alumno para ver cómo puede restaurar ese trabajo. Y entonces tal vez los niños puedan encontrar que lo que pueden hacer es ayudarle a su compañero a volver a hacer el trabajo y traerle un cuaderno, ¿no? O darle uno de sus cuadernos. Pues este es el de capacidad emocional. La siguiente pauta tiene que ver con construir el conocimiento, opciones para diseño para construir el conocimiento. Y aquí se ha incluido conectar el conocimiento previo con el actual, resaltar patrones que ya estaban, cultivar múltiples formas de conocer y crear significado, y maximizar la transferencia y la generalización, que ya estaban en algún otro lugar de estas directrices. Finalmente, en el último recuadro de las diversas formas de acción y de expresión, tenemos el desarrollo de estrategias, opciones para el desarrollo de estrategias. Y aquí acuérdense que las pautas no son solo para los alumnos, sino también para los maestros. Entonces son una invitación a que seamos maestros estratégicos, porque un maestro estratégico es capaz de resolver cualquier situación y de pensar previo a su clase cómo eliminar barreras. Entonces, metas significativas, planificar desafíos, organizar la información y recursos. Esto de los desafíos es muy importante, porque una clase que no tiene desafíos es una clase que no atrapa a nadie, y entonces estaríamos enredados con los demás elementos del proceso educativo y del diseño didáctico. Mejorar la capacidad de todos, de alumnos y de maestros, del seguimiento de los avances y cuestionar las prácticas excluyentes. A lo largo de todas las pautas está este asunto tan importante que ojalá se vuelva forma de vida en las escuelas, en las aulas, en los corazones y en la mente de cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Esta es la primicia del diseño universal de las directrices 3.0. Compártela, coméntame, me encanta saber de ti, me encanta saber de dónde eres, de dónde nos acompañas, qué te ha parecido el video. Danos un like y si no te has suscrito, suscríbete. Gracias por estar aquí.